Hicimos una medición de elevación en el país que hacía años que no se hacía y nos dio más de 40% la evasión del ITEVIS y más de 60% la evasión en impuestos sobre la renta. Y ese es el contexto en que se maneja DGI. Hay muchas razones que puede haber temas culturales que hacen que la gente tienda a evadir más, el tema de que las tasas son muy altas en el país. En ITEVIS, por ejemplo, la tasa es 18, el promedio de América Latina es 15. En impuestos sobre la renta a las empresas la tasa es 27, en el promedio es 25 en América Latina, o sea, tenemos altas tasas, eso contribuye. Pero esa no es la principal razón necesariamente, porque en Uruguay la tasa del ITEVIS es 21% y la evasión es más o menos 10%. En Chile la tasa del ITEVIS, que es el IVA, es 19% y la evasión es la mitad de lo que es acá. O sea que las altas tasas pueden influir, pero hay países con tasas mucho más altas que tienen mucha menos evasión. Otra cosa que yo creo que influye mucho para esas altas tasas de evasión es que en el país hay muchas exenciones. Y esto es eso hace el sistema muy complejo para la administración y para el contribuyente. Aquí hay exenciones en todos los impuestos y hay muchos regímenes especiales. Hay exenciones en ITEVIS, en impuestos sobre la renta, pero también hay muchos sectores exentos y eso hace que el que esté en el régimen normal, que tiene que pagar, trate de usar algunos de los sectores que están exentos, y es difícil para una administración caer atrás a eso. La DGI tiene un marco legal claro. Primero el marco legal principal, que es el Código Tributario, y las leyes que lo han reformado en los últimos años, y otras leyes de sectores específicos. Y ahí está muy claro cuáles son las herramientas que tiene la DGI. Y nosotros no hemos hecho nada que no esté escrito en esas leyes, y algunas son viejas ya, como el Código Tributario, que es del año 92. Y estas son las herramientas que tiene la DGI. La DGI puede solicitar información a cualquier empresa y todo tipo de información, y puede supervisar cualquier empresa y cualquier sector, esté ese sector exento o no exento. Por ejemplo, las zonas francas no pagan impuestos por ley, pero la DGI puede supervisarlo. Y lo que estaba claro cuando llegamos es que si seguíamos haciendo lo mismo, pues los resultados iban a ser los mismos. Por eso el año pasado hicimos la reforma más importante desde la creación de los números comprobantes fiscales, que fue en el año 2007, y pusimos el mundo a empezar de nuevo, a partir del 1 de mayo. Todos los comprobantes que estaban en la calle vencieron el 30 de abril del año pasado y se sacó una nueva numeración, un número de comprobantes más pequeño, con menos numeraciones, o sea, una nueva estructura. Y aquí hay varias cosas que son mucho más importantes que un cambio de numeración. Ahora los comprobantes tienen fecha de vencimiento. Siempre vencen en diciembre del año siguiente. Y esto es para fines de control. Y otra cosa que es muy importante es el tema de la importancia de la educación tributaria. Porque siempre hay que distinguir. Una cosa es el fraude, alguien que deliberadamente hace algo fraudulento para pagar menos impuestos, y otra cosa es algo que yo le llamo más incumplimiento, alguien que no pagó lo que le correspondía de ITEVIS, de impuestos sobre la renta, cualquier impuesto, pero por desconocimiento. Ahora, eso es evasión, pero uno no lo trata igual. Aquí en DGI no hay privilegios políticos con nadie, ni hay mucho menos persecución política. Nosotros tenemos nuestros criterios que están en la ley, y el que no cumple y se le dan todas las oportunidades, bueno, tendremos entonces que irnos por otra vía, pero siempre en base a criterios técnicos, nunca
criterios que no sean técnicos, ni persecución política, ni nunca he recibido una instrucción, ni el presidente Danilo Medina tampoco daría una instrucción en ese sentido. Es una institución eminentemente técnica. Obviamente nosotros estamos en un contexto, no estamos en Suiza, por eso estamos trabajando la educación tributaria, por eso evaluamos al contribuyente. No es lo mismo alguien que haga un fraude que alguien que dejó de pagar sus impuestos porque no tenía idea de la ley, por ejemplo. Y nos pasó en el caso de los dobles asalariados, que paramos esas notificaciones porque aunque la ley y el reglamento tenían 15 o 20 años, la gente no conocía. Bueno, vamos a dar educación tributaria antes de aplicar eso. ¿Qué sucede cuando una persona física le vende al Estado? Igualmente cuando son las compañías. Realmente yo entiendo que cuando yo le vendo al Estado, el Estado es responsable, antes de generarme un pago, de retenerme de ese pago la totalidad de los impuestos que yo le debo de pagar a ellos. Porque como persona física, la persona tiene desconocimiento de que usted debe de presentar una retención de un impuesto sobre un dinero pagado que supuestamente el Estado se lo entregó a usted libre de impuestos. Entonces, cuando pasan las situaciones, vamos a poner, la persona entiende que ha recibido un dinero libre de impuestos, pasa un año, usted saca su IPI de cualquier propiedad que usted tiene, sale limpio. Pasan 2 años, usted va a impuestos internos, regulariza su situación de impuestos, usted sale limpio. En 3 o 4 años le aparece una deuda impagable que usted debe a impuestos internos siendo una persona física, cuando usted ni siquiera tenía desconocimiento de un impuesto que se le quiere cobrar. La ley se da por conocida. O sea, el desconocimiento no es un argumento. Pero yo creo que el gobierno ha hecho cosas buenas. Porque en parte en los últimos años se ha creado este problema con personas físicas o suplidores, porque antes no eran suplidores. Ahora hay muchas MIPYMES, porque ha sido política del gobierno, digamos, democratizar las compras del Estado. Esa parte es buena. Ahora hay varios temas. Uno es que a veces el Estado no paga a tiempo y se crean obligaciones tributarias. Ese es un tema. Y otro tema es el que tú dices. Entonces, primero nosotros individualmente vemos el caso y damos flexibilidad de acuerdo al caso individual. Segundo, nosotros estamos trabajando en educar a los suplidores. Y otro es que estamos trabajando con las instituciones. Porque otro problema que hay con los suplidores pequeños es que deben impuestos, a veces porque el Estado no les paga, pero el Estado no les paga porque no están al día. O sea, son muchas cosas, no es solo la que tú dijiste. Entonces ahí estamos trabajando directamente con el INAVIE, con OISOE, con Salud Pública, todo el que tiene suplidores, y le estamos dando las certificaciones manuales para que puedan cobrar y no sea ese el argumento. El sistema tributario, como funciona, es que cada contribuyente es responsable de sus obligaciones, excepto aquellos que están definidos en la norma, o sea, en la ley o en el reglamento, que diga que tú tienes un agente de retención. Si en ese caso específico no dice que el Estado es un agente de retención, entonces es responsabilidad del contribuyente pagarlo. Ahora, si es un caso que nosotros podemos designar a la institución como agente de retención, también lo podemos hacer, porque nosotros podemos hacer eso. Hoy en día en el mundo, las empresas que quieran crecer o los profesionales que quieran crecer, si no están organizados y transparentes, no van a poder participar en el mercado. Porque ¿cómo usted hace un contrato con una empresa organizada, sea multinacional o nacional, si usted no tiene una empresa transparente? No va a poder hacerlo. Y he indagado en la web y realmente no veo como nada oficial que vaya con un carácter a eso. ¿Y cómo van a clasificar esas empresas para saber que es microempresa? Porque si tienen 10 empleados, si tienen 5, nada más venden 8 millones de pesos al año. El régimen simplificado está en el Código Tributario y
y el monto de los ingresos que define quién va al régimen simplificado está definido y se indexa cada año por inflación. Y la DGI, lo que decidimos para que esto sea lo más sencillo posible es usar ese monto de ingresos que a este año es 8.7 millones. Nosotros como DGI no vamos a ver el número de empleados, sino los ingresos. Y lo que se va a hacer es relanzar el régimen simplificado. Y no lo he dicho ahora en el contexto de que vamos a relanzar esto. Hace un año yo le decía en programa que me decían, mire, yo soy una microempresa, vendo 5 millones y los formularios me tienen loco. Yo, bueno, pero usted puede acogerse al PCT, y no se acogía. Y en el PCT tenía todas las facilidades. Entonces, si cumple los criterios de los ingresos, tanto para ingresos como compras, se puede acoger al régimen.